Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy me encuentro con el profesor Manolo Galván Ceballos, autor del libro Mecánica de Rocas. Profesor, ¿en qué consiste la mecánica de rocas? La mecánica de rocas es un estudio de medios discontinuos. A diferencia de la mecánica de suelos, la mecánica de suelos hace un estudio de medios continuos. ¿Qué es lo que ocurre? Todo suelo es una roca y toda roca es un suelo. Entonces las rocas se erosionan y se vuelven un suelo residual. Los suelos, por procesos geológicos, se vuelven roca, ¿sí? Entonces cuando ocurren estos procesos quedan unas diaclasas, quedan unas fracturas, las cuales no se pueden constatar o no se pueden medir como un medio continuo. Entonces es necesario hacer un análisis de medios discontinuos. Profesor, ¿cuál es la historia de la mecánica de rocas? La mecánica de rocas más o menos se creó en 1973. Esto es debido a que hubo grandes discusiones entre el gran fundador de la mecánica de suelos, Terzaghi, y el Instituto Canadiense de Mecánica de Suelos, ahora ya llamado de Mecánica de Rocas. ¿Qué ocurrió? Antes de 1973 ocurrieron dos grandes desastres a nivel mundial. Uno fue el desastre de Massachusetts en Francia y otro el de Ion en Italia. Estos dos grandes desastres ocurrieron debido a una gran avenida de agua, ¿sí?, que estaba estructurada la presa, y la presa falló, tuvo una rotura. Estas presas fallaron debido a una rotura en la bóveda, la parte inferior de la bóveda, una parte de contacto que estaba con suelo y roca. En ese tiempo no se determinaba la roca o no se hacía un estudio de la roca detenidamente, entonces ocurrió el plano de falla, se rompió la bóveda y lógicamente ocurrió una gran avenida, causando la muerte. Pues los historiadores, unos hablan de 500 personas o 2000 personas, sí, más o menos están en ese rango. Entonces eso causó un gran impacto, lógicamente en la época, y lógicamente un desastre de esta envergadura pues es bastante grande. Entonces lo que ocurrió fue que luego en un congreso de mecánica de suelos, un congreso internacional, pues empezaron a discutir. Pues no era lo mismo diseñar y calcular a través de la ciencia del padre de la mecánica de suelos, que es Terzaghi, sino que había que hacer otro tipo de análisis con medios discontinuos. Entonces eso ocurrió y llegaron a una conclusión que era necesario separar las dos ramas. Entonces se quedó la mecánica de suelos, que es un estudio de medios continuos tradicional que lleva muchos años, cientos de años, y empezó la mecánica de rocas en sí. ¿Cuál es la pregunta central que usted se plantea en esta investigación? La pregunta fundamental de la investigación es determinar un valor de correlación entre resistencia a compresión simple y la carga puntual. Parto de la hipótesis de que Franklin fue el diseñador de un equipo que se llama equipo de carga puntual para determinar la resistencia de una roca. El equipo que diseñó Franklin es un equipo bastante fácil de utilizar, no tiene requerimientos muy específicos, son los requerimientos mínimos con los cuales podemos encontrar un valor de un índice de carga puntual, ¿sí?, sin requerimientos grandes. El problema es que la compresión de las rocas sí tiene unos requerimientos un poco más elevados y mucho más difíciles de determinar. Entonces Franklin en ese tiempo, en 1973, 75 más o menos, empezó a idear cómo podía correlacionar estos dos valores. Resistencia y carga puntual son dos conceptos centrales en esta investigación. ¿Qué significan estos dos conceptos y cómo se relacionan con la mecánica de rocas? La resistencia a compresión y la carga puntual son dos parámetros fundamentales que son necesarios en la mecánica de rocas o determinarlos en la mecánica de rocas para poder diseñar. Como ingenieros civiles lo que buscamos siempre es hacer diseños, o sea, poder hacer estructuras. La geotecnia hace parte de la mecánica de rocas y de la mecánica de suelos. Nosotros necesitamos cimentar las estructuras no pueden estar en el aire. Entonces, para poderlas cimentar necesitamos hacer un estudio al subsuelo, determinar unos parámetros y unas características
fundamentales en el subsuelo para poder poner nuestras estructuras y que sean confiables, que no vayan a fallar. Partiendo de ese hecho, la resistencia la necesitamos determinar tanto en campo o en laboratorio para poder hacer nuestros diseños. Buscamos sacar un parámetro para poder hacer nuestro diseño, pero por su dificultad de determinar este parámetro, porque las exigencias de normas son muy elevadas, de pronto buscamos correlacionar o buscamos otros métodos un poco más sencillos para determinar este valor. Dentro de esos parámetros difíciles de determinar, de las exigencias que tiene la norma, están las caras que sean paralelas en una roca. Entonces determinar esas caras que sean totalmente paralelas, unos ángulos de inclinación muy pequeños, entre 1 grado y 2 grados, eso es muy difícil de obtener, ¿sí? Para obtenerlo necesitamos utilizar equipos muy avanzados, ya láser para hacer cortes en roca, lógicamente la roca es un material bastante duro, o utilizar agua a alta presión para poder hacer estos cortes y poder sacar probetas esféricas para poder determinar su resistencia. ¿Cuáles son los casos que toma usted como objeto de estudio? Esta investigación se basa en la Comunidad Valenciana, en España. De ahí se determinaron varios puntos para obtener la resistencia y poderla correlacionar con la carga puntual. Se tomaron básicamente 8 puntos a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, haciendo más de 100 ensayos a compresión simple, unos 300 ensayos a carga puntual y entre otras determinaciones de parámetros unos 700. En total se realizaron más o menos, serían unos 1000 ensayos para determinar esta investigación para poder obtener los resultados que se llegan. ¿Cuáles son esos resultados? Los fundamentales es determinar una ecuación que nos relacione la resistencia a compresión simple con el índice de carga puntual. Partimos de una relación simple llegando a un valor de 13,5 de coeficiente de correlación, comparado con el obtenido por Franklin, que es 23, y Dinaski, que es 26, pues es un valor un poco menor. También llegamos a unas ecuaciones un poco más complejas, hasta una biecuación polinómica, pero pues de aplicabilidad para otras investigaciones o para otros entes que necesiten tener valores un poco más precisos, pero para la comunidad en general o para utilizarlo en campo, pues lo ideal es utilizar un coeficiente de correlación de 13,5. Lógicamente, este coeficiente solo es utilizable para rocas con esta misma litología, o sea, tienen que tener esta misma litología y este mismo comportamiento. No podemos generalizar este valor para todas las rocas del mundo. Monitoreo del ciclo del carbono en ecosistemas de alta montaña del Neotrópico. Métodos y estudios de caso. Autores Enrique Javier Peña Salamanca, Alba Marina Torres González y Orlando Zúñiga Escobar. En el presente libro se describen los principales métodos para el estudio y monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta montaña y presenta algunos protocolos para el estudio del almacenamiento de carbono en vegetación. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano en la asistencia social, 1870-1960. Autora Beatriz Castro Carvajal. Este libro estudia su relación en un ámbito preciso, la asistencia social. Su exploración muestra otro tipo de relación que se encuentra por fuera de las relaciones partidistas e incluso por fuera de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los poderes políticos del Estado colombiano. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Y en qué campos son aplicables estos resultados? Hoy en día estos resultados se aplican lógicamente
donde fueron concedidos en la Comunidad Valenciana, o sea, las calizas de la Comunidad Valenciana, pues muy fácilmente podemos determinar la resistencia a compresión simple partiendo de un ensayo muy sencillo que es el ensayo de carga puntual, diseñado por Franklin. Este ensayo tiene unos requerimientos muy fáciles, podemos coger una roca en mano y romperla fácilmente y los fragmentos que queden de esta roca en mano los podemos volver a romper y determinar así varias veces su índice de carga puntual y esos datos obtenidos poderlos correlacionar o llevarlos a uno de resistencia a compresión simple, el cual es básico o es fundamental para hacer diseños, tanto de túneles como de presas o cualquier obra civil que tenga que ver con roca. ¿Pero es posible aplicar estos resultados en Colombia? Sí, estos resultados se obtienen a nivel mundial, o sea, se pueden aplicar a cualquier roca, pero lo importante de esta roca es que tenga una litología similar a los obtenidos en la investigación. ¿Qué quiere decir una litología similar? O sea, que sus características sean similar, que parte de sus diaclasas o su comportamiento sea similar y con esos parámetros los podemos obtener. ¿Cuál es el estado actual de la investigación de mecánica de rocas en Colombia? Es una ciencia bastante nueva y si es nueva a nivel mundial, pues en Colombia aún también lo es. Ahora estamos haciendo investigaciones sobre la resistencia a compresión de la roca correlacionada con otros ensayos un poco más simples que el de Franklin. Este es, por ejemplo, el martillo de Smith, el índice de rebote. Eso es un ensayo aún más sencillo, más fácil, más práctico de hacer y hemos tenido unos pasos de investigación, unos pasos a través de tesis de pregrado para determinar estas relaciones, lógicamente con rocas ya de nuestra comunidad del Valle del Cauca. Acá en la Universidad del Valle tenemos un grupo que trabaja el tema de mecánica de rocas. El grupo se llama G7, que es el grupo de ingeniería eólica, ingeniería geotécnica y edificios inteligentes. En este grupo tenemos conformado un laboratorio que es de mecánica de rocas y geología. Un laboratorio donde podemos determinar parámetros fundamentales de la roca. Podemos hacer ensayos de compresión simple, de carga puntual, de velocidades ultrasónicas, determinación lógicamente de las propiedades índice básicas, densidad, humedad, porosidad, índice de huecos, grado de saturación. Y también nos vamos un poco más con el martillo de Smith, que es una forma de determinar la resistencia de la roca a través de un simple golpeo por un martillo. En la Universidad del Valle estamos buscando siempre simplificar un poco el proceso de determinación de su resistencia a compresión de las rocas. Entonces nos metemos por buscar formas a través de ensayos un poco más simples, menos costosos, más rápidos, determinar este mismo parámetro. Entonces eso es lo que se llama una correlación. Hemos ideado o hemos trabajado con el martillo de Smith en algunas rocas del suroccidente colombiano. También hemos trabajado con la densidad, la humedad de las rocas también para poder determinar un parámetro que es la resistencia a compresión, pero hay que tener mucha claridad en esto, o sea, no es tener un número mágico, esto no es un número mágico y que lo podemos multiplicar por cualquier valor, ¿sí? Tenemos que tener la claridad de que siempre es conveniente hacer algunos ensayos de compresión simple, no solamente utilizar estos valores de correlación porque pues, pueden estar un poco desfasados. La roca es un material muy heterogéneo, no tiene el mismo comportamiento. Yo puedo sacar una roca en un sondeo a 1 metro y determino sus parámetros y saco esa misma roca a 1 metro con 10 y cambian totalmente los parámetros. Entonces, al ser un material tan heterogéneo, pues hay que tener cuidado y verificar estos valores de correlación, aunque sea con unos pocos ensayos. Ya no es necesario hacer tantos ensayos, pero sí hacer algún tipo de verificación. Hemos trabajado con algunas canteras de acá cercanas a Cali para realizar comprobaciones del material, comprobaciones de su resistencia, determinar también su durabilidad, que es algo fundamental que muchas veces no se tiene en cuenta, porque este material es el que se va a utilizar en nuestras construcciones,
¿sí? El material de cantera es un material pétreo que va a ser utilizado en casas, en pavimentos, en muchas cosas, en la vida cotidiana de nuestras obras. Entonces, partiendo de este material, pues es muy importante analizarlo, comprobarlo, que tenga un buen comportamiento para que sea una base, por ejemplo, cementante. ¿Cómo se proyecta este campo de investigación en Colombia en un futuro? El campo es muy interesante y muy importante, pero es difícil de actuar. ¿Por qué? Porque la mayoría de obras están sobre suelo, no están sobre roca. Las obras sobre roca son obras de gran envergadura, los túneles, las presas, algunos taludes que están en roca. La inversión, por ejemplo, en túnel, en un diseño de un túnel, es una inversión bastante elevada. Puede llegar hasta un 10% del costo total de la obra, pero usualmente es muy difícil hacer una inversión tan elevada para un simple diseño, para que quede en papel. Entonces las inversiones no son tan altas, pero deben serlo porque hay que caracterizar muy bien el macizo rocoso. Si no se tiene bien caracterizado, pues cuando se empiecen las obras se van a obtener muchos problemas. En túneles usualmente primero se hace un túnel de inspección, el cual sirve para después dejarlo como un túnel de emergencia. Ya cuando se hace el túnel real, el túnel vial, puede ser un túnel vial, un túnel para vías férreas, carreteable. Y partiendo de ese hecho, pues a lo largo de la longitud de todo el túnel, pues nos encontramos muchos materiales rocosos de diferente forma, de diferente contextura, de diferente resistencia. Entonces hay que hacer un análisis minucioso de todas las rocas que nos podamos encontrar. Por eso hay que invertir mucho en estos estudios. Modal Identification Using Smart Mobile Sensing Units. Autor Johanio Marulanda Casas. Esta investigación abre la puerta a nuevas posibilidades en identificación modal para disciplinas como ingeniería civil, mecánica y aeroespacial. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Pensar, sentir y vivir los espacios. Autor Rodolfo Espinosa López, Julio César Rubio Gallardo y Hernando Uribe Castro. Esta tríada nace del contacto con la teoría geográfica y de edificantes vivencias con profesores de ciencias sociales y estudiantes de los distintos niveles educativos. De la pregunta ¿en qué educa la geografía?, nacieron múltiples opiniones que se fueron agrupando en pensar, sentir y vivir los espacios. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Desde el bachiller sentí fortaleza sobre todo en el área de física y matemáticas, entonces me iba muy bien en esos cursos. Era así tanto que no prestaba mucha atención a los profesores, era casi autodidacta. Entonces fui avanzando tanto en esos temas que ya cuando estaba terminando el bachiller decidí una ingeniería. Lógicamente las ingenierías son muchas, hay muchos campos de ingeniería. Me basé más en la ingeniería civil porque me gustaba la parte de construcción, la parte de diseño. Me gustaba interactuar un poco con la comunidad, tratar de resolver problemas a la comunidad. Quería hacer un énfasis, aprender más sobre un área específica. Esa área la tomé finalizando el pregrado. Cuando estaba terminando la ingeniería civil decidí enfocarme un poco más en el área de la geotecnia y aún así ya quería irme a estudiar al extranjero. Sabía que me iba a ir muy bien, me iba a aprender bastantes cosas y escogí una universidad de las mejores de España. Está catalogada como la tercera mejor de España, la Universidad Politécnica de Valencia.
y ahí empecé a aprender todo el área de la geotecnia, sobre todo el énfasis de la mecánica de rocas. Primero me fui pensando en hacer unos estudios de maestría, los cuales terminé, y de ahí decidí continuar con el doctorado. Tradicionalmente existía la mecánica de suelos, ¿sí? La mecánica de suelos estudia todas las partículas del suelo, pero como medios continuos, y tiene unas simplificaciones para su análisis. En 1973, más o menos, 71-73, se separó la mecánica de rocas con la mecánica de suelos. ¿Debido a qué? A dos grandes desastres que ocurrieron. Entonces, estos dos grandes desastres, el desastre de Massachusetts y el desastre de Bayonne, pues fueron dos presas que fallaron debido a la falta de estudio de la mecánica de rocas. Entonces, leyendo un poco, me interesó mucho este tema y decidí involucrarme y hacer mi tesis doctoral en este campo. La Universidad del Valle es una gran entidad, es una de las universidades más importantes que hay acá en Colombia, y trabajar acá es muy importante y es un orgullo para mí ser parte de la planta docente de la universidad.